Hola, hola. ¿Me escuchan? Buen día, hermanos. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Están atentos? Sí. Después de estas canciones que Lucas nos ha hecho cantar, verdaderamente nuestro corazón se llena de emoción, ¿no? Cantar a tus pies, entrego todo lo que soy, a tus pies te doy todo mi corazón, ¿no? Les quiero confesar honestamente algo que lo siento en mi corazón. Hace aproximadamente 2 meses, cuando empezamos a pensar con el pastor Pupi de elegir los diáconos, se nos puso en nuestra mente tratar el tema de lo que es ser miembro de la iglesia. Y les puedo asegurar, hermanos, que durante toda esta semana he sentido a través del Espíritu Santo que me decía: no tomes este tema. Cada vez que lo he estudiado al tema, que es un tema para dar en la escuela dominical, quizás a los chicos que se reúnen acá, sentía por parte del Espíritu Santo de que no lo tenía que hacer. Pero lo voy a dar. Así que me van a tener que aguantar. ¿Estamos? El tema es: ¿qué es ser miembro de 24 de septiembre? Vivimos en épocas de crisis, hermanos. Vivimos en épocas donde mucha gente va de una iglesia a otra iglesia, están 2 o 3 meses, se van de esa iglesia porque no les gustó el pastor. Leyendo un libro sobre estadísticas del pueblo evangélico, hechos por cristianos, no por gente que no tiene al Señor Jesucristo, dice que la gente que se cambia de la iglesia demora aproximadamente 1 año y medio para ver todos los defectos de la iglesia que se fue, en la iglesia que está. ¿Estamos? Es decir, que cuando uno entra a una iglesia, todo lo ve hermoso. Uy, los pastores son fabulosos, el Pupi y el Juan Carlos es bárbaro, son piolas, no hacen nada. Pero cuando pasa 1 año y medio, ahí empezamos a conocer el interior de la iglesia. Y ahí nos damos cuenta que lo que nosotros buscábamos en la otra iglesia y que vine a buscar en esta iglesia, esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las iglesias están constituidas por hombres, siendo pastores, siendo diáconos, responsables de área, siendo superintendente de la escuela dominical. Tenemos defectos. Y es cuestión de que pase 1 año que nos vamos a dar cuenta de los defectos que hay. Y el defecto por el cual hizo que yo me fuera de 24, resulta que me lo encuentro en la otra iglesia exactamente lo mismo. Porque el que nos sostiene y nos mantiene en la iglesia 24 como miembros de la iglesia 24 no son los pastores, hermanos. Es el Señor Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo, pero Él es la cabeza. Todas las ondas que salen, todas las ideas que salen, son dirigidas a través del Espíritu Santo. Y esta iglesia, si anda bien, no es porque tiene a Pupi y a Juan Carlos de pastores, es porque el Señor es la cabeza de esta iglesia. Y yo y Pupi estamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo entienden, hermanos? Y las iglesias crecen no por los pastores. Y ustedes siempre van a escuchar la iglesia del pastor fulano de tal. La iglesia del pastor, como diciendo, bueno, esto es lo más grande. La iglesia pertenece al Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos que explicar esto? ¿Por qué soy miembro de una iglesia 24? Porque mucha gente son asistentes, pero no son miembros de la iglesia. Ustedes dirán, no puede ser. ¿Cómo voy a ser un asistente y no voy a ser miembro de la iglesia? Sí, hermano. Aquellos que llevamos y nacimos y crecimos siendo hijos de pastores, hemos visto en las congregaciones gente que han estado 20, 25, 30 años en la iglesia y nunca fueron creyentes. Eran asistentes, conocían a sus pies,
conocían todos los cánticos del Evangelio, conocían la Biblia mejor que yo, pero fueron asistentes. Nunca tuvieron una renovación espiritual en su interior. Eran gente muy buena, eran gente simpática, eran gente que podían ser líderes de un grupo, pero no tenían al Señor Jesucristo como rey. Y en los tiempos de los reyes, uno no le podía decir al rey, no me importa, le cortaban la cabeza. Entonces, hermanos, tenemos que entender qué es ser cristianos. Juan, y los voy leyendo en distintas versiones, ustedes ven que hay NTV, NTI, Casidoro de la Reina, todas las versiones. El cristiano es aquel que tiene a Cristo en su corazón. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero a veces eso no se entiende. A veces tenemos el cristianismo de boca y no de corazón ni de Espíritu Santo. Tenemos un cristianismo, un lenguaje cristiano. Hablamos como cristianos, nos comportamos en la iglesia como cristianos, pero no tenemos al Señor dentro de nuestra vida. Porque cuando nos vamos a enfrentar a la muerte, ahí demostramos que tenemos desesperanza, que no tenemos paz, que no tenemos tranquilidad. Es decir, la vida que decimos tener, no la tenemos. Pero no solamente el que tiene a Cristo tiene a su Hijo en su vida, sino el que permanece en Cristo es aquel verdadero cristiano, es el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Ahora, a veces somos excelentes para andar acá en la iglesia como el Señor Jesucristo. Somos decentes, somos honestos, nos comportamos bien, no contestamos mal, somos personas en general respetadas. Pero cuando salimos de la iglesia, en el mundo secular, en nuestra vida secular, resulta que somos como cualquier cordobés. No voy a decir sanjuanino. Tenemos malos hábitos, malas palabras, malas actitudes. A veces dirigimos a empresas y somos industriales y tratamos como si fueran un trapo de piso a nuestros empleados. Entonces, el que es verdaderamente un cristiano de 24 tiene que ser cristiano dentro de 24 y fuera de 24. ¿Lo entendemos, hermanos? Tercer punto, es aquel que refleja la vida de Cristo. Está muy parecido al versículo anterior. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dicho de otra manera, eran hombres que no habían estudiado, que no habían ido a la escuela primaria, ni secundaria, ni terciaria, ni nada, sino que eran simples trabajadores del pueblo de Israel. Eran hombres sin letras y del vulgo, y se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. ¿Qué significa esto en la parte práctica, hermanos? Que cuando yo estoy en un lugar fuera de esta iglesia, la gente me busca y me dice, vos sos cristiano. Y yo tengo que decir, no solamente soy cristiano evangélico, porque hay muchos cristianos hoy. Soy cristiano evangélico y voy a una iglesia. ¿Qué te hace falta? Mira, me estoy por divorciar. Mira, me han echado del trabajo. Te pido por favor que reces, que ores por mí. Eso es ser un cristiano. No hace falta que yo diga o me presente en una empresa y diga, yo soy cristiano evangélico, le quiero aclarar. No hace falta. El solo hecho de que vean mis actitudes, mis hechos y mi palabra y el testimonio apoye lo que yo estoy diciendo, eso significa que me están reconociendo como lo reconocían a Pedro y a Juan.
Vivimos en un mundo donde la humanidad piensa en tres cosas: adquiriendo posesiones que le da seguridad. Indudablemente, si yo tengo una casa, me da seguridad de poder criar a mis hijos y desarrollarme dentro de la familia en la República Argentina. Vivimos en un mundo donde cada vez se quieren experimentar más placeres y más satisfacción. Por eso cada vez hay más drogas nuevas dentro del mercado de la drogadicción. Por ejemplo, el fentanilo, que lo usamos nosotros cada vez que vamos al quirófano, es una droga que le diría que es como una cafeaspirina para el anestesista. ¿Qué es lo que hace el fentanilo? Induce sueño y hace que la persona ni se dé cuenta que está dentro de un quirófano. Y por más que le digo, acá está el doctor Clavijo, quédese tranquilita que yo la voy a estar acompañando, ya la persona no se acuerda absolutamente nada. Bueno, eso es lo que hace el fentanilo. Por eso producen muertos vivientes en las calles de los Estados Unidos. Ganando prestigio. Bueno, estudiamos máster, diplomatura, capacitación por internet para trabajar de nuestra casa con una computadora. Todo es digno, pero pasan horas y horas y horas y nunca piensan ni en Dios, ni en el Señor Jesucristo, ni en el Espíritu Santo. Y esto es el mundo. Ahora, no solamente el ser asistente o miembro nos diferencia, porque el verdadero miembro está comprometido y dedicado a la obra de Dios. Hermano, está comprometido y dedicado a la obra de Dios. ¿Qué significa esto? Yo soy médico, ustedes lo saben. David es contador. Pupi trabajó en la parte judicial de la policía. Allá tengo un ingeniero. Pero eso no nos interesa a nosotros. A mí no me interesa ser médico y que todo el mundo me reconozca como médico. A mí lo que me interesa es que sepan que Clavijo es cristiano y que si me buscan en la parte espiritual yo los voy a ayudar. Y que todo lo que posee, si el Señor viene hoy o mañana, ¿y de qué me sirve? Tener un auto, tener una casa, tener una posición, haber sido presidente de una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. No me sirve de nada si de un día para otro el Señor me va a llevar. Y todo lo que tuve, ¿de quién será? De nadie. Entonces, todo lo que tenemos pertenece, lo administramos, como nos ha enseñado David, lo administramos para el servicio del Señor. Ahora, no solo fuimos llamados a la Iglesia Universal, donde hay cristianos de todas las ramas, sino también a la iglesia local. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquiridos por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto lo han repetido últimamente muchísimos creyentes que han subido a esta plataforma. Somos una nación escogida por Dios. Nuestra mente debe estar controlada por Dios. Y yo me levanto en la mañana y lo primero que digo, gracias Señor por un nuevo día de vida. Gracias Señor por todo lo que me das. Gracias por mis hijos, por mi nieto. Gracias por la iglesia que tengo. Así oro, hermanos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes. ¿Se acuerdan que una vez traté yo de esos creyentes que no son nombrados solamente una sola vez y que pasan desapercibidos? ¿Cuántos hermanos pasan desapercibidos en la iglesia y son sin grandes siervos de Dios y no suben nunca a la plataforma? Este hermano Sóstenes, que era el diácono, es decir, el obispo más importante de la iglesia de Corintio, la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor
de ellos y Señor nuestro. Es decir, la iglesia universal y la iglesia local. Pero la iglesia local es cuando yo estoy con dificultades, con problemas de salud, problemas económicos, problemas de trabajo, es la iglesia, es la familia que me sostiene, que me pone y me abraza y me dice, yo estoy con vos y estoy orando y acompañándote. Entonces, lo voy a sacar porque, perdónenme, pero hoy día tenemos que presentar un bebé que es chiquitito, muy chiquitito. Nació desnutrido, el hijo de Garay. Es bien chiquitito. Entonces, voy a tratar de apurar, hermanos. Razones para ser miembro. Miren, me identifica como un creyente genuino. La NTV dice, así que ahora ustedes, los gentiles, es decir, nosotros, no dice el pueblo de Dios, no dice el pueblo de Israel, no. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Me gusta esta expresión, familia de Dios. Hermanos, la comunión es muy importante. Este hecho de haber participado de los símbolos es precioso. Ya lo dijo Esteban, la importancia y la trascendencia espiritual que tiene. La trascendencia de que verdaderamente nos presentamos como reyes, como sacerdotes ante la presencia de Dios, ante el trono de la gracia, para poder recordar que yo estoy a los pies de la cruz de Cristo. Y luego viene el ejemplo de Romanos, que no lo vamos a leer, así que como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Claro, y el ejemplo acá habla de la oreja, del pie. Yo les voy a decir dos órganos que ustedes no lo tienen en cuenta. ¿Alguien sabe dónde existen neuronas que no están ni en el cerebro ni en la médula espinal? ¿Quién? ¿El qué? El estómago, no. En el único lugar donde hay neuronas es en la nariz. Pupi y yo tenemos narices muy importantes. Tenemos muchas neuronas. Claro. Entonces, las neuronas nos permiten el olfato. Y miren cuando sentimos el olor a asado, ¿qué es lo que les produce cuando sienten el olor de asado? Sí, ya sé que ahora está muy caro. Pero, ¿qué les produce? Y piensan en un choripán, en un chinchulín. ¡Oh, qué rico! Esas son las neuronas. Y fíjense en que la medicina está sacando neuronas de acá, de la nariz, para madurarlas y poderlas implantar cuando una mujer queda, o un hombre queda cuadripléjico, y la están poniendo para ver si esas neuronas son capaces de dar nuevo la movilidad del cuerpo. Hermanos, necesitamos muchas neuronas de narices que olfatean espiritualmente a creyentes que dicen ser creyentes y no lo son. Son existentes y son excelentes personas, no lo negamos, pero no están comprometidos con la obra de Cristo. Y el creyente verdadero es el que está comprometido con la obra de Cristo. Pero les doy otro ejemplo del cuerpo. Y esta es una palabra media rara. Los polimorfos nucleares neutrófilos. ¿Alguien sabe quién lo que son? Nadie. Son glóbulos blancos. Pero son los glóbulos blancos que nos dan las defensas. Y cuando yo estoy engripado y resfriado, ¿les suena esto? Hoy día no hay nada de tos, ni de resfrío, ni de nada. Son los que nos defienden y nos dan las defensas para poder combatir los virus. ¿Cuántos polimorfos nucleares neutrófilos necesitamos en esta iglesia para defender la palabra de Dios y defender la doctrina como lo hacen nuestros hermanos que con mucha capacidad y mucha inteligencia suben y administran la palabra de Dios?
y son verdaderos maestros que agradecemos que Dios los haya puesto en esta iglesia. Me provee una familia espiritual para apoyarme y animarme. Gálatas 1, 2 y Hebreos 10, 24 les leo. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, no con palos, ni desechándolos, ni dejándolos al lado, sino abrazándole y demostrándole el amor que tiene un verdadero cristiano. Y tengan ustedes mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ahora, ¿hay hermanos sensibles? Y sí, muchos. Hay asociaciones como Cáritas, que yo honestamente la admiro. Mi hermana, cuando estaba en Alemania, salía por las calles, no tenían nada, no tenían ni un sillón, ni una cama, ni un televisor, no tenían nada. Y salían en Alemania en la noche, el día que Cáritas, de la diócesis de Alemania, le pedía a la población de Alemania que sacara todos los muebles o las ropas que les sobraban y la dejaran en la puerta. Ellos iban a pasar y la gente podía ir y buscar. Y así mi hermana consiguió sillones y hasta consiguió un auto, un Opel, viejísimo. Pero lo tenía un creyente y le dijo a mi cuñado: che, yo tengo un Opel que ni utilizo. Dice: ¿no lo querés? Se lo regaló. Pero eso no significa que si yo no tengo a Cristo dentro de mi corazón, voy a seguir siendo un asistente muy bueno en esta iglesia 24, pero no soy un verdadero creyente. Me da un lugar que pueda descubrir y desarrollar mis dones espirituales y ministerio. Y esto es importantísimo. Tendría que hablar mucho, pero voy a ir cortando. 1 Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Para qué son los dones espirituales? Para servirnos entre nosotros. Y Dios nos lo da. A veces algunos creyentes que recién se convierten, que recién pasan por las aguas del bautismo, nos preguntan: ¿y qué don tengo yo? El Señor te lo va a demostrar. El Señor en su múltiple sabiduría te lo va a demostrar y te va a capacitar sobre el don que vos tenés. Y ese don no va a ser para que vos digas: ¡ah!, como los orangutanes, pum, 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 pum. Yo soy el orangután. No. Yo soy y tengo ese don, no para mí, orangután, no, para servir ¿a quién? A los otros. Para limpiar los pies, como lo hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y el verdadero siervo de Dios y el verdadero miembro de la iglesia 24 es aquel que es capaz de agarrar una palangana y lavarle los pies a un hermano. Y tenemos muchos testimonios en la iglesia de 24 que sé que hay hermanos que lo hacen. Me da un lugar donde puedo descubrir y desarrollar mis dones espirituales y me coloca bajo la protección de líderes consagrados. Leo Hebreos 13, 17, obedezcan a sus líderes espirituales. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuenta ante Dios. Denle más motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Este último ciertamente no les beneficiará a ustedes, es decir, que no beneficiará a la iglesia 24 si los pastores están tristes, están agobiados, están atorados por pedidos de los hermanos. Pero el problema más grande es que yo y Pupi un día vamos a estar ante la presencia de Dios y Dios nos va a decir: Pupi, Juan Carlos, se te fue esa ovejita de la iglesia, ¿qué hiciste por ella? Y eso va a ser el Señor Jesucristo y vamos a tener que dar cuenta de cada uno de las familias de la iglesia de 24 que está acá y está allá arriba.
y me ayuda a tener responsabilidad que necesito para crecer. Efesios 2:21, ustedes se acuerdan que habla de la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Necesito crecer. Y otro término que lo vamos a pasar porque lo han tomado muchos hermanos, el miembro procura la unión. El miembro procura la unión. Y en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos y se aman los unos a los otros. La historia secular dice que el último apóstol en morir fue ¿quién? ¿Quién fue el último? Juan. Juan estaba en la iglesia de Éfeso y era un viejito de 93, 94 años, se calcula. Y era tan viejito que lo dice, no está en la palabra de Dios, así que no me critiquen y lo aclaro. Dicen que cuando era tan viejito lo tenían que llevar, como me van a tener que llevar a mí en algún momento con la columna, y entraba a la iglesia y les decía, hermanos, ámense los unos con los otros. Y daba vuelta para el otro lado de la plataforma y veía a los otros, hermanos, ámense los unos con los otros. Parece que en su conciencia el apóstol del amor terminó siempre diciendo, ámense los unos con los otros. Defecto de un miembro. Y acá termino, hermano. No hablo más, Pupi. Ya me estás mirando con cara. Bueno, defecto de los miembros. ¿Tenemos defectos los miembros, sí o no? Sí, sí. Todo. Yo el primero. Guerras litúrgicas. ¿Se acuerdan ustedes en la otra época? Yo me acuerdo. La mantilla, que no la mantilla. Que el pantalón, que no el pantalón. Que si venías con una pollerita que era cortita, bueno, ahora se rompen los pantalones, así que se ve acá y se ve un poco más arriba. Todo nace del corazón, hermano. Dios nos mira nuestro exterior. Dios nos mira que tengamos un Jesucristo cristocéntrico. Que mi mente sea la de Cristo y no la de un pastor o lo que la iglesia quiere litúrgicamente sostener. Guerras litúrgicas. ¿Se acuerdan de la música? En la época mía, pobrecito. ¿Saben lo que era pedalear un armonio? Claro, tenían unas piernas bien fuertes las que lo hacían. Se ríe la chichi. ¿Ah? Chichi. Chac, 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 chac. Y tocaban los himnos. Y bueno, y algunos cuando empezaron a poner estos Kurzweil o dígame en otro nombre, Yamaha, decían, pero no, Satanás se metió dentro del aparato. Yo me acuerdo de esa época, guerras litúrgicas. Iglesias donde no se predica. Y acá tenemos que la apatía de la evangelización. Nos pasa a todos, hermanos. Nos pasa a todos. Tenemos que siempre testificar que el Señor Jesucristo nos salvó, nos lavó por su sangre, nos perdonó nuestros pecados y nos hizo hijos aceptos ante la presencia de Dios. Y por eso hoy día pude tomar y participar de la cena del Señor. Otro es el pragmatismo. Son aquellos que tienen la verdad. Tuve que leer la palabra pragmático. Sí, ya corto. Adriana, sí, tenés razón. En los programas el Espíritu Santo dirige a los siervos y guía las palabras de los que toman las reuniones. Bueno, Adriana me está diciendo que no. Pero hay hermanos que tienen siempre la verdad. Como son aquellos que se plantea algo, yo me opongo. ¿Pero por qué te opones? Y capaz que estaba hablando con otra persona, pero no estaba escuchando lo que decía la otra y yo me opongo. Son los que tienen la verdad. Pedidos desmedidos a la atención pastoral y crítica a los pastores. ¿Les suena esto? No, ¿verdad? No voy a hablar mucho de este tema. Pedido desmedido de atención pastoral. Pastor, véngame a ver. Pastor, me duele la columna. Pastor, me duele la cabeza. Pastor, no puedo pagar esto. Pastor, y saturan.
por los WhatsApp, ahora el teléfono casi ya no lo tiene, ese que hacía, nada. Otros que se creen con los derechos, en un área, en un ministerio, en un aula, no, esta aula no me la pueden cambiar porque esta aula es mía. No me manden a otra aula porque esta aula es mía. ¿Sucede? Sucede. No me le gusta el micrófono, quiero un micrófono de estos que usan los de la televisión. Y quiero ese micrófono y no quiero otro micrófono. No me pongan este micrófono. Y lo más peligroso, la ira y la hostilidad. Miembros enojados con otros miembros, o con el pastor, o con la esposa del pastor, o con el pastor mismo, o con los diáconos, y con la esposa de los diáconos, o responsable de un área, etc. Y usted lo ve entrar a la congregación y están enojados. ¿Cómo puede ser? Y están enojados porque la ofendió el pastor, porque la ofendió la esposa del pastor, y tienen lo que decía antes un hermano, la cara de cafetera, con una nariz así media agachada. Y por último toco y me bajo. Cuestiones patrimoniales, cuidado de la iglesia. Se dice que la iglesia es el Estado. ¿Ustedes saben lo que es el Estado? Yo, que trabajo en la Maternidad Nacional ahí frente a la Plaza Colón, pasa lo siguiente. Ponen un sillón nuevo de 4 sillas y a los 3 o 4 días está escrito, te quiero. Gracias porque llegó mi hijo sano. Lo rompen, lo tiran. Es del Estado. Y a veces la iglesia se transforma en un Estado, nos guste o no nos guste. El que nunca se queja de esto es Juan Pablo. Nunca Juan Pablo lo he escuchado escuchar de esto. Le rompieron el micrófono, le sacaron los cosos, se perdieron los cables, se perdió un aire acondicionado de este tamaño. Bueno, la iglesia, la parte del Estado. Fíjense en si los levitas hacían esto. Los levitas cuidaban el tabernáculo en primer tiempo y después la iglesia. Y los levitas no podían tocar ni hacer, no, a mí esta plataforma no me gusta. El Señor dijo que le hicieran de 1 metro, no, yo lo voy a hacer de 1,20 m. Podían caer ante la presencia de Dios muerto. ¿Estamos? Entonces, hermanos, una reflexión. Esto es una predicación, un ministerio para una escuela bíblica. Cuidemos nuestras puertas, cuidemos nuestros parlantes, cuidemos ese televisor que tenemos, cuidemos estos cables. ¿Por qué? Porque son de Dios. No es de Pupi, no es de Juan Carlos, son de Dios. Y a Dios lo tenemos que respetar. Hermanos, perdónenme si he ofendido a alguien, les pido 1000 disculpas. Perdónenme por este ministerio, me costó muchísimo prepararlo. Y Satanás, les digo que me ha atacado por todos lados, pero pienso que era necesario hacerlo. Si hay alguien acá, hermanos, que no tiene a Cristo en su corazón y que es simplemente un asistente, reflexione. Mire introspectivamente en su interior y pregúntese, ¿soy de Dios o no soy de Dios? ¿Tengo a Dios o no tengo a Dios? Porque de nada me vale venir muchos años a la iglesia si no he consagrado a los pies de Cristo, a los pies de la cruz de Cristo, mi servicio y mi vida a Él. Todo lo que tengo le pertenece a Él. Amén, hermano. Y servimos únicamente a nuestro Señor y no a los que dirigen la iglesia. Amén. Amén.